Lárgate y no vuelvas, me gritó mi mamá. Me corrieron por dejar la facultad de Derecho. No sabían que mi fortuna era de 15 pesos millones. Al día siguiente, me mudé a mi mansión en Malibú. 3 semanas después. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Carmina de León, y a los 26 años, me encontré parada en la banqueta de una calle oscura en Polanco. La lluvia de febrero, esa lluvia fría y miserable de la Ciudad de México, me estaba empapando hasta los huesos. No tenía nada más que la ropa que traía puesta y mi bolso de laptop, que abrazaba contra mi pecho como si fuera un escudo. El aire olía a ozono y a asfalto mojado. Detrás de mí, la pesada puerta de madera de la casa de mi infancia se había cerrado con un sonido sordo y definitivo. Hacía apenas una hora, estaba sentada en nuestro comedor. Un cuarto opresivo, forrado de madera oscura y terciopelo color vino, dominado por un retrato al óleo de mi bisabuelo, el fundador de León Abogados. Era la cena dominical. O, como yo la llamaba en secreto, la deposición semanal. Mi madre, Raquel de León, la matriarca de la familia y socia principal del bufete, dejó caer una carta sobre la mesa. No la arrojó o la colocó con una precisión helada que cortaba más que un grito. Explícame esta basura, Carmina, dijo. Su voz no era alta. Era peor. Era tranquila, controlada, llena de ese desprecio pulido que había perfeccionado en los tribunales. Era mi carta de baja oficial de la Facultad de Derecho del ITAM. Mi hermano mayor, Tomás, el hijo dorado, soltó una risita ahogada. Ay, mamá. Déjala. Sigue con sus proyectitos de computadora. Qué tierna. Tomás, con sus 30 años, ya era socio junior. Era una copia perfecta de mi madre, pero sin su brillantez, solo tenía su arrogancia. Intenté hablar, intenté sacar el discurso que había ensayado. Mamá, por favor, escúchame. Dejé la escuela porque... Silencio. Su mano golpeó la mesa, haciendo vibrar las copas de cristal. No me hables de lo que es, para ti. Me hablas de tu obligación. 4 generaciones de abogados de León. Tu bisabuelo, tu abuelo, tu padre y yo. Y ahora Tomás. ¿Y tú? ¿Tú qué? ¿Vas a tirar todo eso a la basura por jueguitos? Mi padre, Fernando, tosió nerviosamente en su silla. Era un hombre bueno, de corazón blando, pero completamente eclipsado por la voluntad de hierro de mi madre. Raquel, querida, por favor, tal vez solo está estresada. ¿La carrera es muy? No. El grito de mi madre lo silenció al instante. Estoy harta de excusas. Estoy harta de tu falta de carácter. Se giró hacia mí, sus ojos como 2 trozos de hielo. Si no vas a ser abogada, no eres una de León. Lárgate. La palabra resonó en el comedor. Lárgate. Raquel, susurró mi padre, mirándola con súplica. Lárgate y no vuelvas. El grito final fue tan potente que sentí el aire vibrar. Tomás sonreía abiertamente, disfrutando del espectáculo. Me levanté, mis piernas temblaban. Miré a mi padre, una última súplica silenciosa, buscando al hombre que una vez me había protegido. Él bajó la mirada. Se quedó mirando fijamente su plato. Ese fue el momento. No fue el grito de mi madre. Fue el silencio de mi padre. Subí las escaleras, mi corazón como una piedra en el pecho. Tomé mi laptop y mi bolso. Al bajar, mi madre me esperaba en el vestíbulo. Las llaves, dijo, extendiendo la mano. ¿Qué? Las llaves del Jetta. Está a mi nombre. El seguro está a mi nombre. Si eres tan independiente y tan moderna,
No lo necesitarás. Mis dedos temblaron mientras quitaba la única llave de mi llavero. Se la entregué. El metal frío rozó su palma. No vuelvas, Carmina. No hasta que entiendas lo que es el honor. Abrí la pesada puerta de madera. La lluvia me golpeó la cara al instante. Lárgate, gritó una última vez. La puerta se cerró. Me quedé allí, empapándome, mirando la madera oscura que me separaba de todo lo que había conocido. No sabían. No tenían ni la más remota idea. No sabían que la hija que acababan de desheredar, la que acababan de dejar sin coche y sin techo en medio de una tormenta, valía 150 millones de pesos. Mientras caminaba bajo la lluvia, alejándome de la única casa que había conocido, el frío no era nada comparado con el hielo que sentía en el pecho. Caminé por Campos Elíseos, sin rumbo, buscando una parada de autobús, una sombra donde refugiarme. Para entender a mi madre, Raquel, hay que entender su miedo. Su desprecio por la tecnología no era irracional y era una cicatriz. Recuerdo una tarde, cuando tenía 15 años y estaba haciendo un trabajo escolar sobre la burbuja.com de los años 2000. Le pregunté al respecto. Ella estaba en su escritorio, una imponente pieza de caoba que había pertenecido a mi abuelo. Dejó su pluma sobre el escritorio. Tu abuelo, dijo, su voz tranquila. Mi padre. Era un hombre brillante, pero crédulo. Puso casi toda su fortuna en esas empresas del futuro. Cosas llamadas pets.com, beban. Fantasías. Humo. Hizo una pausa, mirando por la ventana de su impecable oficina. Lo perdió casi todo. La casa de Cuernavaca. El departamento en Acapulco. Todo. ¿Sabes qué nos salvó? Negué con la cabeza. El derecho. De León Abogados, fue lo único que quedó. Fue lo único real. El derecho, Carmina, es concreto. Sus reglas son claras. Sus cimientos son de piedra. La tecnología es una apuesta. Es un casino. Es humo. Nunca lo olvides. Y nunca lo olvidó ella. Ese miedo se convirtió en el filtro a través del cual nos veía a Tomás y a mí. Tomás era la piedra. Yo era el humo. Él era el heredero perfecto. Cada argumento que ganaba en un juicio simulado en la universidad era motivo de celebración. Recuerdo la cena después de que ganó su primer debate interescolar y mi madre mandó traer una botella de Vega Sicilia, el vino favorito de mi abuelo, y brindaron por el futuro del bufete. 2 meses después, yo gané la Olimpiada Nacional de Programación. Tenía 17 años. Competí contra estudiantes de ingeniería del Politécnico y la UNAM. Cuando llegué a la cena ese domingo, le mostré a mi madre la medalla de oro. Ella asintió, distraída, mientras cortaba su filete. «Qué bien, mija», dijo, sin levantar la vista. Hablando de cosas serias, Tomás, ¿cómo te fue en tu entrevista para la pasantía en el despacho de Martínez de Velasco? Esa era mi vida. Un museo de logros ignorados. Mi habilidad para programar en 3 lenguajes diferentes era un pasatiempo bonito, pero inútil. Mi único aliado, o eso creía yo, era mi padre, Fernando. Mi madre odiaba la ciencia ficción. La llamaba basura escapista e ilógica. Pero las noches de domingo, cuando ella tenía sus cenas de socias del club de industriales, mi padre y yo nos escabullíamos a la biblioteca para ver Star Trek, la nueva generación en la televisión pequeña. No le digas a tu madre, susurraba él, guiñándome un ojo mientras el Enterprise entraba en velocidad warp. Mira eso, Carmen. El Capitán Picard. Lógica pura. Eso te gusta a ti, ¿verdad? Era nuestro secreto. Él entendía mi amor por los sistemas, por el futuro. Me compró mi primera computadora decente, diciéndole a mi madre que era, para mis trabajos de la escuela. Yo lo amaba por esos pequeños actos de rebelión. Lo amaba por ver, aunque fuera en secreto, la parte de mí que mi madre se negaba a reconocer. Y esa es la verdadera tragedia de esta noche.
No es que mi madre me gritara. Era lo esperado. Es que mientras ella me desterraba, mientras me quitaba las llaves del coche y me echaba a la tormenta, el hombre que vio Star Trek conmigo, el hombre que entendía el futuro, el hombre que era mi padre, simplemente bajó la mirada. El silencio de mi padre fue la traición final. El autobús finalmente llegó, sus luces amarillas cortando la oscuridad de Polanco. Subí, pagué mi boleto con las pocas monedas que tenía, y me senté en un asiento de plástico mojado, una millonaria náufraga. La ironía es que terminé en la Facultad de Derecho del ITAM precisamente por mi padre. Hazlo por mí, mija, me había dicho. Solo termina la carrera. Demuéstrale a tu madre que puedes. Luego vemos. Pero el derecho era sofocante. Era un lenguaje que mi cerebro podía entender, pero que mi corazón detestaba. Todo era sobre el pasado, sobre precedentes, sobre lo que ya se había decidido. Yo quería construir el futuro. En segundo semestre, encontré una escapatoria. Una clase optativa llamada Derecho Informático y Ciberseguridad. Mi madre lo aprobó de mala gana. Bien, dijo. Necesitamos saber cómo demandar a esos hackers. Pero la clase no era para ella. Era para mí. Y ahí lo conocí. Imanol Mano Sánchez. No era como los demás estudiantes de Derecho, con sus trajes sastre y sus portafolios de piel. Imanol usaba playeras de bandas de rock que no conocía, jeans rotos y tenía la energía nerviosa de alguien que bebe demasiado café. Era un genio de la programación que se había metido a la clase, para entender por qué los abogados eran tan estúpidos con la tecnología. Nos reconocimos al instante, como dos extraterrestres en el planeta equivocado. En una clase donde todos luchaban con el concepto de encriptación, él y yo ya estábamos debatiendo en voz baja los méritos del cifrado de curva elíptica. Después de clase, me detuvo. Tú no eres abogada, dijo, casi como una acusación. Técnicamente, sí lo soy, respondí, guardando mi laptop. No. Programas. Lo veo en cómo tomas notas. Estás estructurando la información, no solo transcribiendo. ¿Qué diablos haces aquí, en este museo? Esa noche, en un Vips 24 horas que olía a café quemado y a nostalgia, le mostré mi pasatiempo. Un pequeño código que había escrito para proteger mis propios archivos, después de que Tomás intentó espiar mi computadora. Imanol se quedó callado. Miró el código, línea, por lo que parecieron horas. Luego cerró mi laptop. Lo que tienes ahí, dijo, con una intensidad que me asustó. No es un pasatiempo. Es el núcleo de una plataforma de seguridad. Es brillante. Así nació Igis. Durante los siguientes 3 años, viví una doble vida que casi me mata. De día, era Carmina de León, la estudiante promedio de Derecho, la sombra de Tomás, la decepción silenciosa de Raquel. Mantenía las apariencias, aprobaba mis exámenes, asistía a las cenas familiares. Pero de noche era yo misma. Mentía. Constantemente. Le decía a mi familia que iba a la biblioteca a estudiar para un examen de amparo. En realidad, tomaba un Uber al pequeño departamento de Imanol en la Roma Norte. Un lugar caótico, que olía a pizza fría y Red Bull, lleno de pizarras blancas, cables y tazas de café vacías. Vivíamos de eso. Programábamos hasta las 4 de la mañana. Él era el arquitecto de backend y yo era la estratega de producto y la experta en el marco legal. Sabía exactamente qué necesitaban los bancos, las aseguradoras y las fintechs para cumplir con la ley de protección de datos. Recuerdo una noche, estaba en un Sanborns a las 3 de la mañana, con mis libros de derecho romano abiertos en la mesa. Mi laptop estaba escondida debajo de ellos, y yo estaba depurando un error crítico en nuestro código. Mi madre llamó. Carmina, ¿dónde estás? Es tardísimo. En la biblioteca, mamá. Estudiando para un final, mentí, mi voz ronca por el cansancio. Bien. Más te vale. Tu hermano sacó 10 en su examen de notarial. Colgó.
Cerré los ojos. Mi madre quería que yo dedicara mi vida a proteger el legado de León. Yo estaba ocupada construyendo el mío propio, línea por línea de código, en secreto, bajo el manto de la noche. Todo explotó hace 6 meses. Hubo una filtración masiva de datos en México. Un banco importante, Bancomex, fue hackeado. Millones de datos de clientes, números de tarjetas, historiales de crédito, todo quedó expuesto. El país entró en pánico. Y Aegis, nuestra pequeña plataforma casi desconocida, era la única solución en el mercado diseñada específicamente para prevenir ese tipo de ataque de ransomware. Imanol y yo, en un movimiento desesperado, pusimos una versión de prueba gratuita en línea. En 24 horas, tuvimos 10.000 descargas de empresas. En una semana, 100.000. Las fintechs, las aseguradoras, incluso los departamentos de TI de bancos más pequeños nos llamaban desesperados. Mi doble vida se volvió una locura. Estaba en un examen final de Derecho Mercantil, escribiendo sobre tipos de sociedades, mientras mi celular vibraba sin parar en mi bolsillo con alertas de nuevos clientes pagando por la versión premium. El profesor me hizo una pregunta. Respondí en piloto automático. Mi mente no estaba en el aula, le estaba calculando la carga del servidor y la escalabilidad de nuestra base de datos. Hace 3 meses, llegó el correo. No era de un cliente. No era un reporte de error. Era de Artemis Tech, uno de los gigantes de ciberseguridad de Silicon Valley. Asunto: discusión estratégica. Estamos impresionados con la arquitectura de Aegis, decía. Nos gustaría discutir una posible adquisición. Casi me desmayo en medio de mi clase de Derecho Fiscal. Las siguientes semanas fueron un borrón. Imanol y yo entramos en modo de guerra. Las negociaciones fueron brutales. Aquí es donde, irónicamente, mi formación como de león sirvió de algo. Mi madre me enseñó a destripar un contrato, a encontrar la debilidad, a nunca aceptar la primera oferta. Mientras ella pensaba que yo estaba en un internado de verano, en un despacho de Houston, en realidad estaba en una sala de juntas en Palo Alto, con Imanol a mi lado, negociando con abogados que cobraban $2,000 la hora. Ellos ofrecieron 80 millones de pesos. No es suficiente, dije, mi voz temblando pero firme. Están comprando seguridad, pero también están comprando cumplimiento legal instantáneo para todo LATAM. Eso vale el doble. Yo contraoferté con 200 millones. Se rieron. Yo les mostré mi análisis de vulnerabilidad de sus propios sistemas y cómo Aegis lo solucionaba en un día. Dejaron de reír. Cerramos el trato hace 2 semanas. El precio final de adquisición, 150 millones de pesos. El dinero estaba en una cuenta de depósito en garantía, escrow, esperando la firma final y el cierre regulatorio. Se liberaría en unos días. Imanol y yo lo celebramos en silencio, con una hamburguesa en el aeropuerto de San Francisco. Estábamos demasiado cansados para festejar. ¿Qué sigue, socia?, me preguntó, masticando. Lo que sigue, dije, sintiendo un peso en el pecho, es decirle a mi familia. Ese fue mi error. Mi estúpido y fatal error. Durante todo el vuelo de regreso a la Ciudad de México, practiqué mi discurso. Imaginé la escena. Llegaría a la cena del domingo. Dejaría que terminaran sus quejas sobre el país y sus elogios a Tomás. Y entonces, calmadamente, les diría, mamá, papá. Vendí mi compañía de tecnología. Por 150 millones de pesos. Tenías razón, mamá. La tecnología es un negocio serio. En mi fantasía, mi madre se quedaba sin palabras. Tal vez, por primera vez, me miraba con orgullo. Pero la vida real no es una fantasía. Llegué a casa y, antes de que pudiera abrir la boca, Raquel encontró la carta de baja de la universidad sobre mi escritorio. La había dejado allí, planeando usarla como parte de mi gran revelación. Pero ella la encontró primero. Y la tormenta estalló antes de que yo pudiera mostrarles el arco iris. La escena en el comedor se repite en mi mente como una película de horror.
Explícame esta basura, gritó Raquel, y la carta de baja del ITAM cayó sobre mi plato de sopa, salpicando el caldo. Mamá, espera, por favor, escúchame. Intenté calmarla, intenté recuperar mi guión ensayado. Dejé la escuela, porque ya no la necesito. ¿Que no la necesitas?, se burló Tomás, limpiándose una gota de sopa de la mejilla. Claro, ¿cómo vas a vivir de tus jueguitos de internet? Mamá, grité, mi voz finalmente rompiéndose, la frustración de años saliendo a la superficie. Escúchame. Vendí mi compañía. La vendí a Artemis Tech. Raquel se detuvo. Por un segundo, uno diminuto, vi confusión en su rostro. ¿Artemis qué? Artemis Tech. Una firma de Silicon Valley. Compraron Igis. Mi proyecto. El que hago con Imanol. Tomás dejó de sonreír. Mi padre, Fernando, levantó la vista del plato, sus ojos abiertos de par en par. ¿Vendiste?, preguntó Raquel, arrastrando la palabra, como si fuera un sabor amargo. ¿Por cuánto se puede vender un proyectito así? ¿100,000 pesos? ¿Te dieron para comprarte un coche nuevo? 150 millones de pesos. Lo grité. La cifra quedó suspendida en el aire cargado del comedor. 150 millones. Silencio absoluto. Mi padre se quedó con la cuchara a medio camino. Tomás abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y entonces, mi madre, Raquel de León, hizo algo que nunca le había visto hacer. Se rió. No fue una risa alegre. No fue una risa de sorpresa. Fue un sonido seco, áspero, que salió de su garganta, lleno de un desprecio tan profundo que me heló la sangre. ¡Ay, Carmina! Por el amor de Dios. Se secó una lágrima falsa de risa de la comisura de su ojo. ¿150 millones? ¿En qué clase de estafa por correo electrónico caíste? ¿Te mandó el correo un príncipe nigeriano? Tomás estalló en carcajadas, aliviado, siguiendo la pauta de ella. Buena esa, mamá. 150 millones. Ay, hermanita, ¿en serio? ¿En serio te creíste eso? ¿Qué sigue? ¿Te ganaste la lotería sin comprar boleto? Yo no podía moverme. Estaba paralizada. No es una estafa. El contrato está firmado. El dinero está en escrow. Eres una tonta. El rostro de mi madre pasó de la burla a la furia en un segundo. Su miedo a la tecnología humo se convirtió en rabia. Eres una niña estúpida e ingenua. No solo eres una fracasada, sino que eres una fracasada que se deja engañar. Estás tirando tu vida, tu carrera en De León Abogados, por una fantasía, por un fraude de Internet. Me das vergüenza. No es un fraude. Cállate. Su grito final. Lárgate. Y ahí fue cuando lo entendí. El número no importaba. 100 pesos o 150 millones. No importaba. En su mundo, donde el derecho era real y la tecnología era humo, mi éxito era, por definición, imposible. En ese momento, lo supe. No era que no me creyera. Era que prefería creerme una tonta a tener que admitir que yo tenía razón. Prefería desheredar a una hija ingenua que aceptar a una hija exitosa que había construido su propio imperio. Porque mi éxito demostraba que todo su sistema de valores, todo su mundo construido sobre el miedo al humo tecnológico, estaba equivocado. Y Raquel de León nunca, jamás, se equivocaba. Lárgate y no vuelvas. Y luego, la mano extendida. Las llaves. Mientras le entregaba las llaves de mi viejo Jetta, la miré a los ojos. Vi furia. Vi desprecio. Pero debajo de todo eso, vi algo más. Vi miedo. Tenía miedo de que yo tuviera razón. Salí a la lluvia. La puerta de la parada de autobús estaba rota, así que la lluvia se colaba y formaba un charco a mis pies.
Eran casi las 11 de la noche en Polanco y las calles estaban desiertas, lavadas por la tormenta. Saqué mi celular. Tenía 12% de batería. Llamé a un Uber. Mientras esperaba, miré mi cuenta de banco personal en la app. Saldo, 80,450 pesos mexicanos con 30 centavos. Suficiente para sobrevivir un mes, quizás 2, si era cuidadosa. Millonaria en papel. A punto de quedarme sin batería en la vida real. El Uber llegó. Un March gris. El conductor me miró por el retrovisor. ¿A dónde vamos, señorita? Se ve, empapada. No tenía a dónde ir. El departamento de Imanol estaba fuera de discusión y vivía con su novia y era diminuto. No tenía amigos cercanos en la ciudad y mi vida había sido la escuela y Igis. Un hotel, dije. Cerca del aeropuerto. Que sea limpio y económico. Me llevó al Hotel Aeropuerto, uno de esos lugares genéricos, funcionales. Pagué 3 noches por adelantado con mi tarjeta de débito. La recepcionista me miró con lástima. La habitación olía a cloro y alfombra húmeda. Dejé caer mi bolso, me quité la ropa mojada y me senté en la cama. El edredón era áspero. Fue entonces cuando llamé a Imanol. Contestó al primer timbrazo. Estaba en San Francisco, cerrando los últimos detalles técnicos con Artemis. Socia. ¿Cómo te? No pudo terminar. Empecé a llorar. No con sollozos delicados, sino con el tipo de llanto feo, gutural, que viene del fondo del alma. Le conté todo. La cena. La carta. La risa de mi madre. Las llaves. La lluvia. El hotel. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mano, susurré, la voz rota por el llanto. Mano, ¿y si tiene razón? ¿Y si todo es una estafa? ¿Si nos vieron la cara? ¿Y si el dinero no es real? ¿Si nos engañaron? Ella sonaba tan segura. El síndrome del impostor. La voz de mi madre. Estaba dentro de mi cabeza, repitiendo, tonta, ingenua, fracasada. Imanol soltó una palabrota que hizo vibrar el altavoz. Basta, Carmina. Despierta. Carajo, escúchame. Su voz fue tan dura que dejé de llorar, sorprendida. Tú leíste el contrato 40 veces. Yo lo leí 50. Los abogados de Artemis lo leyeron. Los abogados de Citibank lo leyeron. El dinero es real. Está en una cuenta de fideicomiso de Citibank. Tú eres real. Igis, es real. Respiré, temblando. Ahora, dijo Imanol, su voz más suave pero increíblemente firme. Deja de escuchar la voz de tu madre. Esa voz te quiere pequeña. Te quiere débil. Te quiere asustada. Y tú ya no eres pequeña. ¿Entendido? Entendido, susurré. Bien. Duerme. Voy a llamar a los abogados ahora mismo. Voy a hacer que liberen ese dinero mañana. No en 48 horas. Mañana. Voy a mover cielo, mar y tierra. Mañana por la mañana, serás millonaria. Colgué. Me quedé mirando el techo de yeso genérico del hotel. La voz de mi madre seguía allí, en un rincón, riéndose de mí. Tonta. Ingenua. Fracasada. Cerré los ojos. No, me dije a mí misma en la oscuridad. No. Ella está equivocada. Pero una cosa era saberlo en mi mente. Otra, muy distinta, era sentirlo en mis huesos. Necesitaba que ese dinero fuera real. No por la riqueza. Necesitaba que fuera real para callar esa voz para siempre. Desperté a las 8 de la mañana. La luz gris de la ciudad se filtraba por la cortina barata. Por un segundo, pensé que todo había sido una pesadilla.
Entonces vi mi ropa mojada en el suelo del baño. Vi mi bolso de laptop. Mi celular estaba cargándose. Lo tomé. Encendió. Y vibró. Era un correo electrónico. No de Imanol. Del banco. Asunto: transferencia completada. Fideicomiso almohadilla 45B 882. Mi corazón se detuvo. Abrí la app del banco. Me tomó 3 intentos poner mi huella digital porque mis manos temblaban. La pantalla de cargando pareció durar una eternidad. Y entonces, el número apareció. 75 millones de pesos MXN. 75 millones de pesos. Mi parte. Después de impuestos, después de todo. Mío. Me quedé mirando el número. No lloré. No grité. Sentí náuseas. Era real. Mi madre estaba equivocada. Todo lo que había dicho, todo su desprecio, todo estaba mal. La voz en mi cabeza que me llamaba, tonta, se cayó de golpe. Me levanté y me metí a la ducha. El agua caliente me quemaba la piel. Mientras el vapor llenaba el baño, tomé una decisión. La voz de mi madre me había llamado, ingenua y fracasada. La voz en mi cabeza, la voz del síndrome del impostor, me decía que guardara ese dinero, que comprara un departamento pequeño en la Narvarte, que no hiciera ruido, que tuviera miedo. No lo gastes, susurraba. Podrías perderlo. No te lo mereces. No, dije en voz alta, el sonido rebotando en los azulejos. Salí de la ducha. Abrí mi laptop. No busqué vuelos en Aeroméxico. No busqué un Airbnb. Busqué en Google, vuelos privados Aeropuerto Toluca. Hice la llamada. NetJets, respondió una voz profesional. Buen día, dije, mi propia voz sonando extraña, más profunda, como si perteneciera a otra persona. Necesito un jet. Para un pasajero. Del aeropuerto de Toluca a San José del Cabo. Lo antes posible. Digamos, en 3 horas. Hubo una pausa. Claro, señorita. El costo de un Learjet 45 para esa ruta y con esa premura será de aproximadamente 300,000 pesos. Tragué saliva. Eso era más de lo que había ganado en todos mis internados de derecho juntos. Era casi 4 veces mi saldo bancario de ayer. Era la voz de mi madre gritando, despilfarro. Perfecto, dije, leyendo los números de mi nueva tarjeta de débito digital. Póngalo a nombre de Carmina de León. Colgué. Ese fue el momento. El momento en que la voz de mi madre se silenció para siempre y la mía comenzó a hablar. Pedí un Uber al aeropuerto de Toluca. Mientras cruzábamos Santa Fe, miré los rascacielos corporativos. En uno de ellos, mi madre estaba probablemente en una junta, hablando de contratos y obligaciones. Ayer, ella me quitó las llaves de un Jetta 2010. Hoy, yo estaba rentando un jet privado. Cuando el avión despegó, dejando atrás la mancha gris de la ciudad, no sentí tristeza. No sentí nostalgia. Me serví una copa de champaña yo misma. Sentí poder. Aterricé en Los Cabos. El aire era diferente, seco, caliente, con olor a mar y a desierto. Un Escalade negro me esperaba en la pista. ¿A dónde, señorita?, preguntó el chofer. A las ventanas al paraíso, por favor. Si iba a ser una impostora, iba a ser una impostora en el mejor resort de 5 estrellas de México. Pasé la primera noche en una suite que era más grande que el departamento de mis padres en Polanco. Tenía su propia alberca privada y un telescopio para ver las estrellas. Pedí el servicio a la habitación más caro del menú, langosta y champaña. Comí sola en el balcón, escuchando las olas del Pacífico romper en la oscuridad. No me sentía feliz. Aún no. Me sentía en shock. Como si estuviera en un sueño muy extraño y muy caro. Al día siguiente, llamé a Dunia.
Dunia era una leyenda en los bienes raíces de Los Cabos. La encontré en Instagram. Su eslogan era: si vale más de $1 millón, está en mi teléfono. Señorita de León, dijo su voz bronceada por teléfono. Un placer. Imanol Sánchez me llamó. Dijo que usted era la verdadera jefa, y que la tratara bien. ¿Qué busca exactamente? Sonreí. Buen Imanol. Una casa, respondí. No un departamento de vacaciones. Una casa. Privacidad absoluta. Vista al mar. Y una oficina que no me haga querer saltar por la ventana. Entendido, dijo. Usted no es una turista. Usted es una fundadora. ¿Quieres poder? Déjame mostrarte algo. ¿Puede estar lista en 20 minutos? Pasamos el día viendo propiedades que me quitaban el aliento. Casas que había visto en revistas de arquitectura. Pero ninguna se sentía mía. Eran demasiado vacacionales. Demasiado estuco. Demasiado color terracota. Entiendo, dijo Dunia, mirándome con ojo clínico mientras tomábamos un café helado. ¿Quieres algo limpio? Algo formidable. Nos llevó a Pedregal. La zona más exclusiva, excavada en la montaña. La casa no se veía desde la calle. Solo un muro de piedra y una puerta de acero que parecía la entrada a un búnker. La puerta se abrió y entramos. La casa era una obra maestra de vidrio, acero y madera clara, construida sobre un acantilado. Era moderna. Era limpia. Era lo opuesto a la casa de caoba y terciopelo de mis padres. Y entonces vi la oficina. Estaba en el nivel más bajo, construida para sobresalir del acantilado. 3 de las paredes eran de vidrio, de piso a techo. Daba la sensación de estar suspendida en el aire, sobre las olas rompiendo 30 metros más abajo. Mi madre tenía una oficina que miraba a una pared de ladrillo en Polanco, le dije a Dunia. Bueno, dijo ella, sonriendo. Esta mira al infinito. La quiero, dije. Es una propiedad especial, dijo Dunia, volviéndose seria. El precio es de 50 millones de pesos. No es negociable. 50 millones. 2/3 de mi nueva fortuna. Me dejaría con 25 millones en el banco. La voz de mi madre gritó en mi cabeza, riesgoso. Inseguro. Tonta. 25 millones de pesos. Más que suficiente. Mucho más que suficiente para vivir, para invertir, para respirar. Perfecto, dije, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi voz firme. La compro. Pago de contado. ¿Qué tan rápido podemos cerrar? Dunia me miró fijamente. Vio que no estaba bromeando. De contado, dijo, sacando su teléfono. 1 semana. Quizás menos. 1 semana después, estaba firmando los papeles en una notaría en San José del Cabo. El título de propiedad estaba a mi nombre. Carmina de León. Sin cofirmantes. Sin fideicomisos familiares. Mío. Esa noche, dormí en el piso de mármol de mi nueva oficina, usando mi bolso como almohada, porque la casa estaba completamente vacía. Y dormí, por primera vez en mi vida, como un bebé. Pasaron 5 semanas en total desde que mi madre me corrió. 3 semanas desde que me mudé a la casa vacía. La vida se volvió surrealista. Contraté a los mejores diseñadores de interiores de Cabo y les di un presupuesto y una fecha límite imposibles. Quiero que esto parezca un hogar, no un hotel. Minimalista, pero cálido. Y lo quiero para ayer. El dinero volaba. Compré una Range Rover blanca. La camioneta oficial de las mamás de Polanco, solía burlarse mi madre. Bueno, ahora era la camioneta oficial de la magnate de la tecnología de Cabo. Establecí una rutina. Despertaba con el sol entrando por las ventanas de mi oficina de cristal. Café. Meditación en el balcón mientras las ballenas pasaban a lo lejos.
Luego, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, trabajaba. Artemis Tech me había puesto a cargo de la integración de Aegis y de su nueva división de seguridad para LATAM. Tenía juntas por Zoom todo el día, dirigiendo equipos en Brasil, Colombia y San Francisco. Descubrí que era buena en esto. Era una líder. La misma voz que mi madre llamaba débil, mis ingenieros la llamaban clara y decidida. Y en todo ese tiempo, nada. Silencio absoluto de mi familia. Revisaba mi teléfono por las noches. Ni una llamada perdida de Raquel. Ni un mensaje de Tomás. Solo un par de textos tímidos de mi padre: ¿estás bien, mija? ¿Dónde estás? Estamos preocupados. No pude contestarle. El dolor de su traición, de su debilidad, era demasiado fresco. ¿Qué le iba a decir? ¿Estoy bien, papá? Sí, excepto que mamá me desheredó y tú dejaste que pasara. Por cierto, vivo en una mansión. Borré los mensajes. Y empecé a preguntarme. ¿Había importado algo? Tenía el dinero, la casa, el trabajo. Había ganado. Pero me sentía vacía. Sola. Me senté en mi terraza infinita, mirando el atardecer más perfecto que había visto, y me sentí miserable. Había demostrado mi punto, pero no había nadie allí para verlo. Y entonces, una tarde de martes, mi teléfono vibró. Era Imanol. No era una llamada. Era un enlace de WhatsApp. Felicidades, socia, decía el mensaje. Ahora eres famosa. Abrí el enlace. Forbes México. La portada digital. Y allí estaba mi cara. Una foto que me habían tomado en San Francisco para los papeles de la adquisición. Una foto profesional. Me veía seria, confiada. Apenas me reconocí. El titular. De estudiante de Derecho rechazada a magnate de Tech, el exit, de 150 pesos millones de Carmina de León. De estudiante de Derecho rechazada a magnate de tecnología, la salida, de 150 pesos millones de Carmina de León. Leí el artículo, mi corazón latiendo con fuerza. Contaba toda la historia. Aegis. La adquisición de Artemis Tech. Como lo construimos en secreto. Y entonces, el párrafo final. El párrafo que el reportero había investigado por su cuenta. El párrafo que lo cambiaría todo. Fuentes cercanas a De León confirman que, tras una dramática ruptura con su famosa familia de abogados en la Ciudad de México, los De León, de León Abogados, acaba de adquirir una propiedad de 50 millones de pesos en una de las zonas más exclusivas de Los Cabos, desde donde dirigirá la nueva división de ciberseguridad. Miré mi teléfono. Estaba oscuro. Silencioso. Y entonces, como una represa rompiéndose, explotó. Notificaciones de Instagram. Solicitudes de amistad en Facebook. Mensajes de WhatsApp de gente que no había visto en 10 años. Y entonces, una llamada entrante. Tomás de León. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Miré el nombre en la pantalla. Tomás de León. Mi hermano. El que se había reído de mí. El que me llamó, tierna, por mis proyectitos. Dejé que sonara. 1, 2, 3 veces. A la cuarta, contesté. Puse el altavoz y dejé el teléfono sobre la mesa de mármol de la terraza. El sonido de las olas rompía suavemente de fondo. Bueno. Hubo un silencio. Podía oír su respiración al otro lado, agitada. ¿Carmi? Hermanita. Su voz. Era completamente diferente. No había sarcasmo. No había arrogancia. Era delgada. Pequeña. Casi asustada. Hola, Tomás.
¿Por qué llamas? Yo, acabo de leer. Forbes. Es neta. Carmina. ¿150 millones? ¿Una casa en Cabo? ¿Una casa de 50 millones? ¿Por qué me llamas, Tomás? Repetí, mi voz tranquila. Mamá. Mamá también lo leyó. Podía oír un murmullo de fondo. La voz de mi madre. Apurada, enojada. Escucha, dijo Tomás, apurado. Mamá está, bueno, ella quiere visitarte. Todos queremos ir. Ya sabes, para arreglar las cosas. Arreglar las cosas. Qué conveniente. Cuando era una estudiante de derecho fracasada, me echaron a la lluvia. Ahora que soy una magnate de la tecnología de 150 millones de pesos, quieren arreglar las cosas. Claro, Tomás, dije, y la tranquilidad en mi propia voz me sorprendió. Por supuesto. Mándame los detalles de su vuelo. Tengo mucho espacio. Colgué. Llegaron 3 días después. Tomé la decisión de no enviar mi Escalade por ellos al aeropuerto. Que tomaran un taxi. Los vi llegar desde mi balcón. La van de taxi amarillo y azul del aeropuerto se veía cómicamente fuera de lugar frente a la puerta de acero de mi casa. Bajaron. Tomás, mi padre Fernando, y mi madre Raquel. Se quedaron parados en la entrada, simplemente, mirando. Mirando la estructura de vidrio y acero que se aferraba al acantilado. Sus trajes sastre de la Ciudad de México se veían rígidos y oscuros bajo el sol brillante de Cabo. Bajé a recibirlos. No usaba un traje de diseñador. Usaba un simple vestido de lino blanco, descalza. El cabello recogido en un chongo desordenado. Bienvenidos a Los Cabos, dije. Mi madre no podía hablar. Sus ojos iban de la casa al océano y de regreso a mí. Llevaba un traje sastre color gris, luciendo completamente fuera de lugar. Mi padre se veía pálido. Hija, susurró. Carmina, esta casa. Tomás fue el único que habló, con una sonrisa nerviosa. Wow, Carmi. Esto es, wow. Es mucho más grande que la casa de Polanco. Pasen, dije. Les preparé el almuerzo. O bueno, mi chef les preparó el almuerzo. Los guié a la terraza. La mesa estaba puesta. El chef que había contratado les sirvió ceviche de pescado fresco. Comieron en silencio. Se notaba que estaban incómodos. El sonido de sus cubiertos de plata contra la vajilla de cerámica era lo único que se oía, además del océano. Mi madre fue la primera en recuperar la compostura. Dejó el tenedor, se limpió la boca con la servilleta de lino y me miró con la misma intensidad de una sala de juntas. Empezó con la estrategia 1, el ataque. Carmina, dijo, su voz recuperando su filo habitual. Estoy muy decepcionada de que nos ocultaras todo esto. Levanté una ceja. ¿Ocultarlo? ¿Ocultar qué, mamá? Esto, dijo, señalando la casa, el océano, todo. Este dinero. Lo manejaste como una niña. Podríamos haberte ayudado. Podríamos haber invertido este dinero correctamente, en el fondo de la familia. En lugar de esto. Gesticuló hacia mi villa de 50 millones de pesos con un desdén que era casi cómico. Tomás, siempre el eco de mi madre, asintió vigorosamente. Sí, hermanita. Ahora necesitas abogados de verdad. Protección de activos. Fideicomisos. Digo, 25 millones líquidos no es nada. Deberías traer tu dinero de vuelta al despacho. Papá y yo podemos manejarlo. No pude evitarlo. Me reí. No fue la risa de Raquel, fría y despreciativa. Fue una risa real, ruidosa, que salió desde mi estómago. Una risa de incredulidad absoluta. Los tres me miraron como si me hubiera vuelto loca. Ayudarme, dije, finalmente recuperando el aliento.
¿Ustedes quieren ayudarme? Miré a Tomás. ¿Cómo me ayudaste tú esa noche, Tomás? Ah, sí. Llamándome tierna. Riéndote de mí. Diciendo que me habían estafado. Miré a mi madre. ¿Y tú, mamá? ¿Cómo me ayudaste? Me llamaste tonta. Me llamaste fracasada. Me llamaste ingenua. Me dijiste que había caído en un fraude por correo electrónico. Me quitaste las llaves de mi coche. De mi jeta de 10 años. Y me echaste a la calle. En medio de una tormenta. Así es como me ayudaste, punto. El rostro de Raquel se puso rojo. Estaba tratando de protegerte. De enseñarte una lección. No, dije, mi voz bajando, volviéndose tan fría como el acero de mi casa. Me estabas castigando. Me estabas castigando por no ser tú. Me estabas castigando por probar que tu visión del mundo, esa historia de humo que te contó tu padre, estaba equivocada. Silencio. Mi padre miraba su plato, inmóvil, como si quisiera desaparecer. Raquel cambió de táctica. Estrategia 2, la culpabilidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas de cocodrilo. Carmina, hija, soy tu madre. ¿Cómo puedes hablarnos así? Cometí un error. Estaba asustada por ti. Estaba estresada. Te pido perdón. ¿No puedes perdonar a tu propia madre? Somos familia. No. La palabra fue tan simple, tan final. Tú no pides perdón por echarme, mamá. Pides perdón porque tenías miedo y estabas equivocada. Pides perdón porque el artículo de Forbes te hizo quedar como una idiota. Me levanté de la mesa. Tu amor tiene un precio, mamá. Tu respeto tiene una etiqueta. Y resulta que mi precio era de 150 millones de pesos. Es irónico, ¿no? Creíste que me habían estafado, pero la única persona que intentaba venderme algo falso, eras tú. ¿Qué quieres decir?, susurró ella. Me estabas vendiendo la idea de que tu amor era incondicional. Pero no lo era. Tenía una condición, que yo fuera exactamente como tú. Que viviera en tu sombra, en tu despacho, bajo tus reglas. Y cuando no lo fui, me desechaste. Me acerqué a la orilla de la terraza. El sol empezaba a bajar, pintando el cielo de naranja y morado. Creo que la visita terminó, dije, sin mirarlos. Por favor, váyanse. Carmina, gritó Raquel, levantándose, su máscara de lágrimas desapareciendo para revelar la furia debajo. No puedes hacernos esto. Soy tu madre. Y yo soy la dueña de esta casa, respondí, girándome para mirarla. Y en mi casa, la gente que me llama, tonta, y, fracasada, no se queda a comer. Por favor, váyanse. Tomás parecía que iba a vomitar. Raquel estaba pálida, temblando de una furia impotente. Era la primera vez en su vida que alguien le decía que no y tenía el poder de respaldarlo. Se dieron la vuelta. En silencio, caminaron hacia la salida. Pero mi padre, Fernando, se detuvo. Se quedó un segundo, suspendido entre su esposa y su hija. Hija, comenzó, su voz rota. Carmina, yo no sabía qué hacer. Raquel, ella está celosa. Siempre lo ha estado. ¿Desde que ganaste ese premio de programación? Fernando. Vámonos ahora. La voz de Raquel resonó desde la puerta. Fue una orden. Mi padre se sobresaltó, como un perro llamado por su amo. Me dio una última mirada de agonía. Tengo que, susurró. Y corrió tras ella. Me quedé sola en la terraza. Vi cómo subían al mismo taxi que los trajo. Y en ese momento, lo supe. No solo había perdido a mi madre y a mi hermano esa noche en la lluvia. También había perdido a mi padre. No por la crueldad de mi madre.
sino por su propia cobardía. Y ese dolor, curiosamente, fue lo que finalmente me liberó. Mi familia nunca volvió a llamar. Tomás me bloqueó. Mi madre, supongo, está demasiado orgullosa. Perdí a mi familia, pero por primera vez en mi vida, me encontré a mí misma. Me paré en mi oficina de cristal, viendo el sol hundirse en el Pacífico. El cielo estaba en llamas, y yo, por primera vez, estaba en paz. A veces, en las noches tranquilas, cuando solo se oye el mar, me pregunto, ¿estuve mal en no volver a mirar atrás? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?